Aquí tenemos el diagrama muy simple de una batería, el polo positivo, el polo negativo, un interruptor mecánico y un motor. El interruptor mecánico lo activamos, lo cerramos o lo abrimos con la presión de nuestra mano. Cuando cerramos el interruptor, el polo positivo de la batería pasa a un alambre del motor, el polo negativo al otro y el motor empieza a girar. Cuando abrimos el interruptor, ya no pasa el polo positivo, solo está el negativo y el motor se detiene. Este interruptor mecánico, el interruptor de su casa, con que prende y apaga la luz, por ejemplo, el interruptor con que arrancan el carro, son interruptores mecánicos. Vamos a cambiarlo por un interruptor electrónico y para eso vamos a utilizar el transistor bipolar. El tema es transistor bipolar como interruptor. Vamos a hacer que permite el paso o bloquee el paso de la energía para prender una lámpara, un refrigerador, un horno de microondas, un motor. Aquí tenemos un transistor bipolar del tipo NPN. La flecha no penetra, el emisor, la base y el colector. Un cable del motor ya está positivo. Para que este motor gire, necesitamos pasar el negativo del emisor al colector. De una forma muy elemental podemos poner un cable del emisor al colector y ese cable permite que el lado superior del motor sea positivo, el colector recibe el emisor que es negativo y el motor va a girar como si fuera un interruptor mecánico. Esto es una manera para comprender el proceso. Esto lo estamos haciendo soldando un cable. No lo vamos a hacer de esta manera, pero nos permite entender el concepto que el voltaje del emisor, que es tierra, se lo vamos a pasar al colector, positivo o negativo, para que el motor gire. Voy a quitar este cable. Para hacer el mismo efecto, que el voltaje del emisor, que es tierra, negativo, pase al voltaje del colector, necesitamos inyectar al transistor una corriente de base. Si metemos una corriente de base, el voltaje del emisor se hace presente en el voltaje del colector y ahora sí se cierra el circuito del motor. El lado superior del motor está positivo, el negativo del emisor se pasa al voltaje del colector y el motor empieza a girar. Para hacer que el transistor bipolar se comporte como un interruptor, necesitamos aprender estos datos: que el voltaje entre el colector y el emisor sea de 0.1 voltio, 0.2 o 0.3 voltios. Estos voltajes son adecuados. Y además, que el voltaje entre la base del emisor sea de 0.9 voltios o de 1 voltio. Vamos a elegir, para aprenderlo sencillamente, voltaje base emisor, 1 voltio. Voltaje colector emisor, 2 voltios. Con estos datos, el voltaje colector emisor de 0.2 y el voltaje de base a emisor de 1 voltio, vamos a calcular el resistor para que este motor funcione correctamente.
Ejemplo, vamos a hacer que gire un motor. El fabricante nos dice que este motor requiere 5 voltios y consume una corriente de 100 miliamperios. Vamos a aplicar a un extremo del motor 5 voltios más 5 voltios. El voltaje colector emisor de este transistor, 0.2 voltios. Si a 5 voltios le quitamos 0.2 voltios, nos da 4.8 voltios. Esto significa que el motor estrictamente no va a trabajar con 5 voltios. El motor en sus extremos va a tener un voltaje de 4.8 voltios que se acerca bastante a lo que especifica el fabricante de 5 voltios. Voltaje colector emisor 0.2 voltios. El otro dato es que el voltaje de base emisor vale 1 voltio. El voltaje entre la base y el emisor, el voltaje entre el colector y el emisor. El voltaje entre la base del emisor vale 1 voltio y el emisor está tierra. Vean ustedes que es un transistor NPN. Es decir, la base es más positiva que el emisor. ¿Cuánto más positivo? Aquí está el dato. 1 voltio más positivo. 0 más 1 voltio, 1 voltio. La base requiere entonces un voltaje de 1 voltio. La primera condición es el transistor abierto. Cuando un transistor está abierto, no conduce corriente. Si no conduce corriente, el motor no gira. Si el transistor no conduce corriente, el motor no gira, como lo dije hace un momento. Para eso simplemente le aplicamos al voltaje de base 0 voltios. 0 voltios. Si la base tiene 0 voltios, la corriente de base también vale 0 miliamperios. Y como la corriente de colector es igual a la corriente de base multiplicado por la beta del transistor, entonces 0 por algún número por 300 nos da 0 y por lo tanto no hay corriente. Entonces si aquí le aplicamos 0 voltios no conduce, porque para trabajar el transistor necesita una corriente necesita un voltaje de 1 voltio y necesita una corriente que es la que vamos a calcular. La segunda condición es cuando el transistor está cerrado, conduce corriente. El voltaje de base necesita cuando menos 1 voltio. La corriente de base la vamos a calcular. Con una corriente de base, por ejemplo, de 2 por 300, obtendremos una corriente de colector de 600 miliamperios. Entonces la condición es meter una corriente en la base, para este ejemplo, de 2 miliamperios, de 5 miliamperios, de 1 miliamperio. No sabemos cuánto vale la corriente. Aquí está el signo de interrogación. Es lo que vamos a calcular. Al conocer la corriente de base, lo multiplicamos por la beta del transistor y obtenemos la corriente de colector. En este ejemplo inventé un número, 2 por 300 igual a 600. Para que este motor trabaje correctamente, el fabricante nos dice que requiere 5 voltios y tiene un consumo de 100 miliamperios. La corriente de colector vale 100 miliamperios. Aquí lo anoto, corriente de colector 100 miliamperios.
Nos dice el fabricante que la beta de ese transistor vale 100. Entonces, la corriente de colector es igual a la corriente de base por la beta. Ya conozco la corriente de colector porque es un dato del fabricante. Ya elegí un transistor y por lo tanto conozco su factor de amplificación de corriente llamado beta, que vale 100. Entonces, la corriente de colector es igual a la corriente de base por la beta. Vamos a despejar la corriente de base. La corriente de base es igual a la corriente de colector entre la beta. Para este ejemplo, 100 miliamperios entre una beta del fabricante que nos dice que vale 100 y 100 entre 100 nos da 1 miliamperio. Necesitamos que por la base circule una corriente de 1 miliamperio. Repetimos, corriente de base igual a corriente de colector entre la beta. 100 miliamperios entre 100 me da 1. Las unidades miliamperio. Para que aquí exista un voltio y aquí existen, si aquí existe un voltio y aquí existen 5 voltios, la diferencia de potencial del resistor vale 4 voltios. Entonces el resistor es igual al voltaje entre la corriente. No es 5 voltios el voltaje, no es 1 voltio el voltaje, es la diferencia de potencial. A 5 le quito 1, me da 4. 4 voltios, que está equivocado, entre la corriente de 1 miliamperio y esto me da 4 entre 1, 4 kiloohmios. Se necesita un resistor de 4 kiloohmios para que este circuito funcione correctamente. Lo he alimentado con una batería de 5 voltios y que tiene una capacidad de corriente muy grande. Vamos a ver cuál es la realidad de este circuito. Aquí tenemos un motor de 5 voltios a 100 miliamperios y un interruptor mecánico. Simplemente con mi dedo presiono el botón y el motor empieza a girar. Esta es la fuerza que controlo el abrir o cerrar el interruptor. Lo abro y el motor se detiene. Lo vuelvo a presionar, se cierra el interruptor, el motor funciona. El motor no funciona cuando lo dejo de presionar. En el de su casa ustedes presionan el interruptor y ahí se queda porque tiene 2 posiciones. En este caso se llama push button o micro switch. Aquí lo tiene. Ahora vamos a cambiar este interruptor mecánico por un interruptor electrónico que es el transistor como lo acabamos de ver. Pero antes vamos a ver una fuente real que me va a entregar el equivalente a mi dedo. El dedo ejerce una presión, una fuerza, un voltaje. Una fuente de 5 voltios con una fuerza muy pequeñita. Un voltaje de 5 voltios con una corriente muy pequeñita. Y vamos a ver qué pasa cuando queremos que con esa corriente pequeñita gire el motor. Primero, vamos a cambiar el interruptor mecánico por un interruptor electrónico, el transistor. Y vamos a ver quién va a alimentar al voltaje de la fuente. En el ejemplo anterior fueron 5 voltios y requeríamos una corriente de 1 miliamperio. Aquí tenemos un microcontrolador ATmega 328, más conocido como una placa Arduino Uno.
Un microcontrolador, que es este circuito integrado, es un circuito integrado programable. Es decir, para que esto funcione necesitamos hacer un programa. Yo lo programé para que por la terminal 2 del Arduino me entregue un voltaje de 5 voltios, pero una corriente muy pequeñita. Con esa corriente pequeñita yo puedo prender un LED. Vean ustedes el LED azul prendido. Y el voltaje que está entregando el Arduino, estoy midiendo y es 5 voltios. 5 voltios se llama un 1 lógico. 0 voltios se llama un 0 lógico. Entonces me está entregando 5 voltios y con esos 5 voltios y la corriente tan pequeñita que me entrega el Arduino, puedo prender un LED correctamente porque el LED consume muy poquita corriente. Vamos a ver qué sucede cuando yo quiero colocar un motor. Aquí hay 5 voltios. Aquí está. 5 voltios nos dice el multímetro, pero no tiene la corriente necesaria. El transistor me va a hacer entonces que se abra y cierre el circuito de otra fuente. Voy a tomar otra fuente más poderosa y los 5 voltios solamente los voy a utilizar para que se abra y cierre el circuito en la corriente de base y así se pueda hacer que trabaje el motor. Vamos a hacerlo despacito. Le voy a aplicar los 5 voltios al motor a través de este pin 2 del Arduino, que tiene 5 voltios, pero no tiene la corriente suficiente y no lo puede mover. El LED sigue prendido porque consume una corriente muy pequeña, pero la corriente del motor es muy grande y no la puede proporcionar. Ahora observamos que el motor está trabajando correctamente y el transistor está trabajando como un interruptor, porque estoy mandando una pequeña corriente, la misma pequeña corriente que está alimentando ¿a quién? Al LED. Si yo le pongo 0 voltios, levanté el resistor, no hay corriente. 0 por cualquier cantidad me da 0. Si ahora meto una pequeña corriente, en el ejemplo que vimos 1 miliamperio, con esa pequeñísima corriente está trabajando el motor. Entonces, podemos controlar la corriente de colector con la corriente de base. Esta corriente de base es muy pequeña. Cuando yo quise alimentar el motor directamente con los 5 voltios, la corriente que proporciona la terminal 2 del Arduino, que es un microcontrolador, es muy pequeña y no lo puede alimentar. Entonces, ¿quién está alimentando el motor? Está alimentando el motor una fuente diferente. Esta fuente tiene su negativo, el microcontrolador tiene su negativo. Si yo quito la tierra de la fuente, la señal no pasa. ¿Por qué? Porque falta la tierra, que es común en todos los circuitos. Vean ustedes, no hay tierra, está abierto, el motor no funciona. La tierra del microcontrolador le está pasando la tierra al LED, pero no al motor. Por eso estoy juntando las tierras. Y al juntar las tierras, la pequeña señal, los 5 voltios, pequeña en corriente, porque la amplitud es la correcta.
Este circuito, entonces, cuando está conduciendo a toda su capacidad, se dice que está en saturación. Y cuando no conduce, se dice que está en corte.